Bueno, ahora le he dicho que si esto no funciona, le invito por el Instagram personal y a ver qué me dice. Bueno, vamos a seguir probando. Ahora, yo creo que ahora está, ¿no? Ahora, por fin, Kaina. Bueno, es lo que tiene el vivo. Le decía a la gente, digo, yo creo que debe ser el calor, que las redes están fritas ya, Posiblemente. porque vaya, bueno, encantada de tenerte, Aina, de verdad. De estar aquí. Yo les estaba contando que eres una persona súper especial para mí, porque hace muchos años que nos conocemos, por lo menos 10, 11, 12 años, no lo sé, pero bastantes. Eh, sí, sí. Porque tú te formaste conmigo ¿en qué año? Que Es no que antes lo pensaba, no me acuerdo, Talia, pero yo creo que a lo mejor, no sé, 2014. puede ser. Sí, yo siempre tengo que ir a mi página web para ver los años en que se ha Mm, formado todo el mundo. Pero bueno, trabajando con Equilibri llevas como 7, 8 años ya. sí, 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 sí. sí. Y también les estaba contando que tú fuiste la primera persona en introducir lo que es el coaching con caballos en España. El coaching con caballos fuiste. Y el coaching, la coherencia cardíaca con caballos. Sí, Sí. Pues no lo sé, pero parece que sí. A lo mejor había alguien ya que estaba haciendo, pero no lo sabemos, ¿no? Pero así como para difundirlo más, pues sí parece. Sí, sí. sí, 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 sí. Y estaba comentando también que siempre lo has llevado como a otro nivel, ¿no? O sea, porque tú eres una persona muy científica Sí, y además apasionada de las neurociencias, has hecho investigaciones, o sea, sí, sigues haciendo una investigación empírica sí. científicamente de cómo reaccionan los caballos cuando las personas entran en coherencia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí. Sí, os cuento, ¿qué os cuento? ¿Lo que voy viendo o cómo me meto yo en esto? De la Todo, cuéntanos todo. todo. Todo, todo. Y en resumen, yo hice, cuando acabé la carrera, empecé a hacer mis especializaciones y tal, hice estudios como de doctorado para hacer investigación, que luego estos son trayectorias muy largas y pasan cosas, ¿no? Pero mi vocación como de investigadora está ahí, ¿no? Y hice como unos cuantos años de investigación en otro ámbito que no tiene nada que ver con la coherencia cardíaca ni con los caballos, ¿no? Mm, Sí, en el ámbito de la neurociencia. Es algo que me fascina, siempre me ha fascinado mucho entender esto del cerebro, cómo el cerebro ¿Cómo puede ser que algo tan relativamente pequeño sea tan no- potente? nos dé tantos problemas. Sí. Luego de ahí empiezo a descubrir que el cerebro no lo es todo, que a veces como que sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Al menos aquí en la educación nos dicen, bueno, el cerebro es el centro de mando de todo el cuerpo y la verdad es que no, que el cerebro es una parte importante, pero tenemos otras partes importantes como por ejemplo el corazón, ¿no? Mm, mm, Corazón no del amor, que también, pero sino de algo como más fisiológico, ¿no? mm, mm, Que conecta muchas partes del cuerpo con el cerebro. ujú, Y de ahí empiezo yo en su momento a investigar desde la neurociencia los afectos, ¿no? El vínculo. Yo hice investigación en el ámbito de las drogodependencias, de las adicciones a sustancias. Investigaba algunos efectos concretos de una sustancia concreta que pasaba en el cerebro y eso cómo condicionaba el afecto o el vínculo, cómo generamos el vínculo, ¿no? mm. Y eso quedó ahí. La verdad es que se hicieron como
cosas muy bonitas, publicamos artículos muy interesantes, fueron unos muchos años de investigar en ese ámbito como muy bonito, que luego fueron como desviándose hacia la atención a las personas. No te creas, Mm. no quería ver pacientes, pero me obligaron a hacer unas prácticas. Tienes que hacerlo. Y a mí me acuerdo que me cambió la perspectiva total. Yo no quería atender a nadie, solo quería investigar, saber lo que pasaba. Y esto de visitar o atender o la psicoterapia me parecía algo muy difícil y me parecía algo como, al principio, hasta poco científico, fíjate. Y wow, esto de tener el privilegio de poder acompañar a una persona en un trozo de su camino de vida, ¿no? En mi caso, personas con problemas de adicción que se replantean toda su vida, que se enfrentan a sus demonios así. Sí, sí. Yo algo tan, o sea, sentí tal admiración por cada uno de los pacientes que conocí en esas prácticas que pensé, wow, qué suerte tienes, Aina, de tener la opción de dedicarte a esto. Mm. No todo el mundo tiene esta suerte y has llegado aquí un poco de rebote, pero wow, aprovéchalo, ¿no? Hay cosas en la vida que hay que aprovecharlas. Sí, 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 sí. Y de ahí me acuerdo que la investigación como tal, que era como el eje central como de mi carrera, no me desvinculé de ella porque me fascina, pero quedó en una parte, ¿no? Y empecé pues a formarme mucho, 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 mucho en pues muchos másters y cosas, titulitis de estas, ¿no? Para, Bueno, titulitis, porque tienes un currículum que echa para atrás, o sea, son páginas y páginas. O sea. porque nunca se sabe suficiente, ¿no? Entonces vas como, cada vez que sabes algo te das cuenta de lo que no sabes, entonces aquello, otros pues tampoco sé tal, te forma y no se acaba nunca. Sí, Sí. sí, 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 sí. Sí. Y hasta que llego a la psicoterapia con caballos, al final, después de muchos años, de como, ¿no? Casi 10 o 12 años después, llego a la psicoterapia con caballos y fue como, a ver, ¿esto qué es esto? Aquí pasan cosas inexplicables, no puede ser. Esto tiene que tener una explicación, ¿no? El pepito grillo científico. Sí, 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 porque me parecía tal, y es que esto lo hemos hablado tantas veces, me parecía algo tan potente, tan transformador, tan profundo, esto de la terapia asistida con caballos o acompañada con caballos, que me enfadaba mucho que le pusieran el nombre de magia, ¿no? Mm, Como mm. que ni tan magia. Y yo soy muy científica y tú ya sabes, tengo mi parte espiritual Sí, sí. desarrollada, ¿eh? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero me ofendía pensar, esto tan potente, esto tan profundo, esto no es magia, esto no es casualidad, eso no es Mm, que los caballos sean monos, o mm. monos de un chimpancé sino monos de bonitos, ¿no? Sí, 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 sí. Es que somos cuatro hippies aquí que no sé qué. No, no, no. Sí, sí, No, algo muy sí. potente que tiene que tener otra explicación que no sea la magia, ¿no? Y ahí me topé con la coherencia cardíaca, porque buscaba, vale, ¿cómo demuestro yo qué es lo que pasa? Primero, ¿cómo lo entiendo? Porque ya me conoces, yo necesito entender las cosas. Sí. Primero, ¿cómo lo entiendo? Y luego, ¿cómo lo explico? ¿No? ¿Qué explicación se le da? Mm, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y cómo lo podemos demostrar para que dejen de decirnos que somos unos hippies? Sí. ¿No? Caballos, qué tal y qué cual, y que esto en realidad no es nada y qué tal, ¿no? También vengo del ámbito de la psicología, que es una ciencia muy criticada, entonces esta necesidad de demostrar todo lo que Mm, también viene mucho de aquí, ¿no? mm. Y de ahí pensé, bueno, pues lo que es medible es la fisiología del cuerpo. Vamos a empezar por aquí, ¿no? Por Claro, claro. poco así como por casualidad. Yo que sé de caballos.
Bueno, poco. Ah, ¿qué sé de humanos? Un poco más, pero de cerebro, de tal, de cual, ¿no? Y pensé, bueno, si alguien que sepa poco de caballos, ¿qué puede medir de los caballos? Pues la temperatura, el latido del corazón, la conductancia de la piel, cosas que no tienes que ser un veterinario experto para poder medir, ¿no? Claro, sí. Y, y de hecho en todo esto me ayudó mucho un tío mío que él ya murió, él era físico, estudió física, que era una de las carreras que yo quería estudiar. Ujú. Como físico, me abrió la puerta a pensar, oye, ¿te has planteado esto de los campos electromagnéticos? ¿Sabes que el corazón tiene un campo electromagnético? Porque Ostras. estaba, estoy con los caballos, que no sé qué, qué tal, qué tal. Y él me dijo, ¿tú sabías eso? Y dije, no, yo no sabía eso, ¿cómo que el corazón? Y él me estuvo explicando qué, qué es un campo eléctrico, cómo se convierte en campo electromagnético, qué implicaciones conlleva, cómo se mueve la energía, ¿no? Los electrones por las ondas de campo, tal. Todo esto me lo explicó él, me acuerdo, en la terraza de su piso de la calle Rambla del Prat, en Barcelona, tomándonos un vino. Sí, me acuerdo, ¡guau! Y de ahí me dijo, ve, busca por aquí, busca por allí, ¿no? Y buscando, 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 me topé con el concepto de coherencia cardíaca, que era algo como, cuando empecé yo con eso, era como muy incipiente, había muy pocos estudios. Mm, mm, Aquí en España bueno, se decía mm. a boca pequeña. Ah, luego, al cabo de, creo que fueron 2 o 3 años, nació, bueno, apareció con más fuerza este instituto americano, el Instituto HeartMath, que Sí. empezó a tener más, como más visibilidad y de ahí empezaron a salir estudios y otros como equipos de investigación que decían, ah, pues nosotros también hemos encontrado tal, nosotros también desde aquí empezábamos a poder publicar cosas sobre este tema y bueno, éramos 4 que íbamos haciendo así. Ujú, mm. Y empecé a encontrar respuestas de, ostras, pues realmente cuando un humano y un caballo están juntos, sus corazones se sincronizan, sus cerebros se sincronizan, no solo la respiración se sincroniza, ¿no? El corazón también. ¿Cómo Mm, funciona el corazón? mm, ¿Qué implicación tiene esto en el campo electromagnético? ¿Cómo mm. se mide? Y lo medimos, ¿no? Y jugamos con, con el magnetograma. Pi, 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 pi. Ah, por investigación tienes que separar. Esto que estoy encontrando es algo que es realmente lo que yo estoy buscando o hay algo que interfiere. Te estoy midiendo tu corazón, el mío también, a la vez. Claro, claro. Y la verdad es que es un trabajo muy divertido. Y viene de ahí. Me he enrollado mucho, ¿no? Pero No, 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 súper interesante. A mí lo que siempre me ha fascinado, porque somos muy iguales en unas cosas, pero tremendamente diferentes en otras, ¿no? O sea, yo esta parte científica, o sea, yo a través de todos los años que llevo con los caballos, era, sí, yo veía que pasaban cosas. Y decía, bueno, intento darle una explicación, no la encuentro, da igual, para mí ya es válido. Está pasando, ya es válido, ¿no? No, no necesito. Pero luego cuando tú te incorporaste al equipo de Equilibrio era, ostras, qué bien tener a alguien, además de ser una excelente comunicadora, gran profesional, qué bien tener a alguien que pueda explicar todo esto que yo veía, pero yo no me voy a poner a hacer un estudio científico porque soy lo menos científica que se puede encontrar en el mundo. Yo soy de letras, totalmente, ¿no? Pero a mí lo que me fascina es cómo tienes esta capacidad de explicar a la gente eh, qué está pasando. Y ahora últimamente que además estás metiendo más cosas, porque no es solamente la coherencia cardíaca, es el biofeedback, la corregulación, que es alucinante. O sea, ver a alguien cuando se está, o un grupo, cuando se han corregulado, qué está pasando con los caballos, es fascinante, ¿no? Entonces, explícanos un poco, ¿cuál crees que es el futuro de todo esto? Porque
hoy en día todo el mundo está haciendo coherencia cardíaca con caballos. Sí, sí, ¿Sabes? Que es lo que pasó con el coaching, es lo que pasó con el liderazgo. O sea, al final, cómo se desmerece la pureza mm, que hay detrás porque se convierte en algo como demasiado mediático, marketingiano, ¿no? sí, sí, sí. Esto es bueno, es la contribución del Instituto GERMAT es esta, ¿no? Que al principio es magnífico porque es un agente de divulgación brutal y hace que podamos conocer cosas, ¿no? O tener aparatos de medición asequibles económicamente y fáciles de manejar, Claro, sí. pero luego al final como que se desvirtúa un poco, ¿no? Mm, mm, Yo no te sé contestar cuál es el futuro de esto, pero yo lo que sí veo es que sí que la coherencia cardíaca se ha puesto de moda, ¿no? En los últimos, sobre todo, 5 años, se ha puesto muy, muy de moda y incluso hay personas que no tienen formación en neurociencia, que no tienen formación en fisiología, en mm. neurología o en neuropsicología, mm, que yo creo que son unas formaciones como básicas para entender de base lo que pasa, no para poder aplicarlo tú, ¿eh? Pero sí para poder decir que estás haciendo una aportación. Claro, claro. Es necesario tener una base como en todo, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que se haya puesto tan de moda y que todo el mundo haga coherencia cardíaca y que tampoco tengas que tener una base de conocimiento, en realidad es muy bueno, Talia. Yo lo veo muy positivo, en el sentido de que nos obliga, y ahí yo me incluyo, ¿no? A las personas que sí formamos parte de la comunidad científica, porque tenemos la trayectoria profesional de tener una carrera científica, ¿no? Que la vas desarrollando poco a poco y desarrollar Mm, una carrera científica es una carrera de fondo, ¿no? ujú, ujú. Estás licenciando o graduando, se dice ahora, ¿no? Ya tienes que hacer un doctorado, tienes que hacer unos másteres, tienes que publicar. Hay muchas cosas que publicas que te dicen, no, 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 era válido, pero ahora hemos visto que no, tienes que volver a hacerlo. Y estos son Ya, muchos años, mucha frustración, buscar aquí, buscar allá, aprender a investigar, aprender a. Te tiene que gustar, ¿eh? Esto realmente. claro, claro, Pero creo que el hecho de que, hablando de la coherencia, se haya puesto tan de moda es fantástico, porque nos obliga a avanzar para podernos diferenciar de todo esto, ¿no? claro, claro. ¿Todo el mundo puede hablar de coherencia cardíaca? Sí, por supuesto, porque hay espacios, centros, institutos que divulgan, ¿no? Un contenido básico sobre la coherencia cardíaca muy necesario para Mm, que la podamos entender, pero que luego puede ser muy mal usado. Entonces, exacto, sí. esto nos motiva mucho para decir, vale, vale, tengo que ir yo un poquito más allá, vamos a buscar un poquito más. Esto se está empezando a explicar de una manera quizá demasiado mm, simple, o se están obviando detalles que son importantes, o se están explicando cosas que no son en realidad, pero no por una mala intención, o por, no, no. Yo creo Por que es ignorancia, falta de conocimiento, ¿no? Que yo claro, claro. de otra cosa, o sea, yo estudio la cardioneurología, pero yo no puedo tener ciertas conversaciones con un cardiólogo como tal, porque soy Claro, ignorante claro. en ese ámbito, ¿no? Entonces, igual que yo soy ignorante en unas cosas y puedo ser experta en otras, pues todos, ¿no? Somos ignorantes en unas y expertos en otras. Sí, 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 Entonces, yo creo que el futuro de todo esto es evolucionar, sí. avanzar. ah, mm, Tú lo sabes y las personas que con mi profundo agradecimiento me han ido siguiendo a lo largo de los años, ¿no? De charlas, masterclass, cursos, talleres, no sé qué tal. Ah, Hay personas que repiten los cursos porque cada curso es diferente, ¿no? Ya, sí. ¿Qué tal? Pero el nivel uno del año pasado y de este es distinto, ¿no? Claro, claro, claro. qué? Porque vas descubriendo cosas, vas añadiendo cosas, vas evolucionando y esto es gracias a que la coherencia cardíaca se haya puesto de moda. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que el Sí. futuro
es aprender a cribar, aprender a saber qué es lo que quieres encontrar, Mm, ¿no? mm. Y evolucionar. De hecho, en mi caso cada vez hablamos menos de coherencia cardíaca, hablamos más de regulación, corregulación, con lo complejo que es eso. Yo me acuerdo hace unos años, me acuerdo la primera vez que tú me dijiste, quiero que hagas una masterclass. Ya no era ni docente de equilibrio, Es verdad, alumna. es verdad. Sí, 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 sí. Sí, sí. Empezando a publicar artículos sobre corregulación, pero ni se me ocurrió mencionarlo, ¿no? Todavía, porque era algo muy verde y hablaba de coherencia cardíaca pura y dura, ¿no? Y ahora mismo, después de todos estos años, ya no hablo casi de coherencia cardíaca y básicamente hablo de corregulación y la coherencia es una mención a una parte de esto, ¿no? Es como la evolución. Cuando hablamos de las cosas, le damos valor. Sí, Y yo creo sí. que Yo te quería preguntar, o sea, ¿dónde se encuentran la coherencia cardíaca y la corregulación? ¿O dónde se separan? ¿Mm? la coherencia cardíaca es una variable que nos permite medir la corregulación. ¿Vale? ¿Sí? O sea, la corregulación es un concepto en sí y es un estado de cambio, ¿no? Permanente de los cuerpos. Y es lo que permite que los corazones, por ejemplo, o los cuerpos, la fisiología se sincronice. A eso le Ujú. llamamos corregulación. Por eso es tan compleja la corregulación, ¿no? La Claro, claro. química es una parte que nos permite confirmar una de otras muchas que nos permite decir, sí, sí, es verdad, se está dando corregulación. Entonces, si se da coherencia cardíaca, se da sincronización, se da varios tipos de cosas, podemos decir que se da corregulación. Entonces, ahí es donde la coherencia cardíaca tiene su papel, ¿no? Ujú, Contribuye a decir, mira que sí, y contribuye a poder explicar lo que pasa entre el corazón y el cerebro para poder entender cómo luego puede ser que dos corazones se sincronicen, ¿no? ujú, Tanto dos cuerpos y dos mundos emocionales se sincronicen, ¿no? La ujú, cardíaca nos permite dar una parte de esa explicación. Es súper útil y súper necesaria y sin la coherencia cardíaca no tenemos corregulación. O sea, claro, es, claro, es imprescindible, pero no es lo mismo. Es una pequeña parte, ¿sí? claro, claro. Y lo que tú llamas biofeedback, ¿no? Porque en tus publicaciones, cuando te anuncias en redes o haces una formación, hablas más de biofeedback que de coherencia cardíaca, ¿no? Sí, Explícanos eso un poquito. sí. Biofeedback es una manera elegante de decir soy una friki. Y lo básicamente, porque por ejemplo, la coherencia cardíaca es un elemento de biofeedback. O sea, biofeedback es el retorno que tenemos del cuerpo de lo que está pasando, ¿no? Ujú, Usamos técnicas de biofeedback para confirmar que se está dando la corregulación. Una de las técnicas de biofeedback es la coherencia cardíaca. vale. O sea que en realidad lo que nos estás explicando, Aina, es que la coherencia es una parte muy pequeña, pero está envuelto de todo esto, está envuelto de la corregulación, del biofeedback. Sí. ¿No? La coherencia es una parte muy pequeña pero imprescindible, Por supuesto, claro. ¿no? Como muy valiosa, muy importante, pero es una parte. ¿Sí? Es una parte que ella sola, por sí sola, no puede explicar todo lo que pasa. Y que si solo lo que yo he visto, hasta donde yo he visto, cada uno trabaja desde su mirada, pero desde lo que yo trabajo con el estudio del vínculo, la coherencia cardíaca no explica por sí sola los procesos vinculares y no explica por sí sola cómo dos seres de distintas especies
se pueden corregular fisiológicamente y eso pueda transformar la vivencia que tienen de ese momento. La claro, actividad cardíaca por sí sola no lo explica, contribuye a eso. ya, Y es un conjunto también de técnicas, ¿no? No es que sea un conjunto de técnicas, la coherencia cardíaca da pie a que pueda haber esas técnicas, ¿no? de acuerdo. Pero es en el momento en el que yo estoy de mi desarrollo, y de mi investigación, la coherencia cardíaca es una pequeña parte, imprescindible, muy valiosa, pero es una pequeña parte, que se tiene que apoyar de muchas otras para poder explicar lo que estamos encontrando. Que lo que estamos encontrando es que caballo y humano se regulan y se desregulan mutuamente. Ujú, ¿Sí? En los últimos 2 años, hasta entonces, se decía que sobre todo el caballo regula al humano. Luego había otra corriente que decía, no, 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 el humano desregula al caballo y eso es innegociable, ¿no? Y otra corriente que decía, no, no, nosotros lo que vemos es que el caballo regula al humano, como esté, porque como el corazón del caballo es más grande, pues patapam, ¿no? Regula el ya, campo magnético del humano. Pues no. Lo que hemos descubierto en los últimos 2 años, que es cuando ya tenemos toda la evidencia acumulada, es que nos podemos regular y desregular mutuamente. No depende del tamaño del corazón, depende de la claro, intensidad de lo que esté pasando. Y claro. aquí se abre otro melón. La Exacto. intensidad. Sí, La es intensidad emocional, mental, fisiológica, no sé qué tal. Por eso cada vez la coherencia cardíaca tiene un lugar imprescindible, pero bueno, más delimitado, claro, más limitado. Nos, nos, nos ha, bueno, ha mostrado limitaciones la coherencia cardíaca. claro, Mm. claro, claro. Y todo esto a mí me lleva a pensar, porque tú haces mucho trabajo con tus manos también, Sí. ¿vale? O sea, aquí para todo el mundo esta señora es un poco bruja. O sea, porque yo le vi, no, y yo lo digo como un piropo, porque yo o sea, admiro a las brujas, ¿no? Pero yo te he visto trabajar sobre mis caballos, sobre las personas con tus manos, Sí. para poder llegar a esa regulación, a esa corregulación, ¿no? Ujú. Cuéntanos lo que haces con tus manos. Sí, muchas cosquillas. Con mis manos, cuando trabajo en esto, am, a ver, en el trabajo que yo hago de regulación fisiológica para reparar el vínculo, ¿sí? Lo que hacemos es como facilitar, a ver si los explicar fácil, ¿eh? Sí, Pero, yo te paro ahí porque dices para reparar el vínculo. Paramos ahí, explícanos qué es reparar el vínculo. Porque ah, tú lo tienes muy por la mano, pero los demás no. no, reparar el vínculo a nivel fisiológico significa mm, permitir que el cerebro y todo el cuerpo del individuo, sea humano o equino, ¿sí? Puedan establecer conexión ¿Mm? en su entorno a la vez que consigo mismos, ¿sí? Eso es Vale. el vínculo. Y para que eso pase, nuestra alerta tiene que estar suficientemente desactivada. No del todo, pero sí un poco. Ujú. Si nos pasamos de desactivarla, interrumpimos la conexión. Cuando estamos demasiado relajadas, tal, no, no, ¿no? Entonces, regularse no significa relajarse, Ujú. distinto, ¿no? Eso sería reparar el vínculo. No sé si me he explicado bien. Sí, yo te he entendido. Si hay alguien que no haya entendido, que nos estén escuchando, que lo digáis y lo Vale. volvemos a repetir. Entonces, sigo, con tu pregunta. ¿Mm? Con mis manos, o sea, para hacer eso, para poder ayudar al cuerpo a que rebaje en cierta medida la alerta, ¿no? Trabajamos con una parte del sistema nervioso autónomo, que es el responsable de nuestra supervivencia y de que estemos en alerta o que lo estemos un poco menos y que por lo tanto podamos como activar los recursos de interconexión con el Mm. entorno.
con nosotros mismos, ¿no? Todo a la... Ujú, Para que eso pase, tenemos que poder regular la fisiología del cuerpo a, a nivel físico, o sea, que los tejidos estén funcionando ¿no? y se estén moviendo de una forma determinada, que el líquido que tenemos dentro del cuerpo sea linfático, sea sanguíneo, sea lo que sea, ¿no? Circule el líquido cefalorraquídeo, bueno, tenemos varios líquidos, ¿no? Pues ujú, van de una forma determinada, que las células entren en un estado de recuperación determinado, que nuestra presión arterial sea determinada, nuestro latido también, bla, bla, todo esto, ¿no? ujú, ujú, Lo que hago yo con las manos, hay una parte que sí son técnicas, por ejemplo, de coherencia cardíaca, ¿no? De regulación de estas variables directas del corazón, pero hay una parte donde en las técnicas complejas de regulación aprendemos a detectar en el cuerpo donde hay elementos retenidos, que no son ujú, emociones, a veces son otras cosas. Entonces, lo que yo hago con las manos es escucharlo, porque lo escucho notando si se mueve de una forma o de otra. mm. Disciplina que se parece a esto, que es la terapia craneosacral, Exacto, sí, sí. también lo hace a su manera, podríamos decir, es algo parecido, no es lo mismo, pero se parece, ¿no? Y Sí. tiene técnicas compartidas. Entonces, yo con las manos lo que hago es escuchar cómo está el cuerpo, es decir, si todo se está moviendo como se tiene que mover, los órganos también, ¿sí? Ujú, ujú, Y luego hay unas técnicas para dar como impulsos a los tejidos para que funcionen como tienen que funcionar. ujú, Entonces lo que hago con las manos es escuchar y mover los tejidos de cierta manera a la vez que estoy regulando desde el corazón, ¿no? Y variando mi campo electromagnético, que eso mi tío lo explicaría mejor, pero ¿no? Tenemos que decir que aparte de mi tío, yo trabajo con un equipo de 5 físicos que todo eso. Vamos, que todo esto tiene una Entonces, lo que hago con las manos es esto, ¿no? Es como acompañar toda esa regulación, no solo eléctrica, no solo del movimiento de los electrones alrededor de nuestro cuerpo, sino qué está pasando en nuestros tejidos mm, y mm, empezar a escuchar y detectar, ¿no? mm. Estos puntos. Yo creo que aquí es muy importante diferenciar entre regulación, relajación y meditación, por ejemplo, ¿no? Son cosas completamente distintas. Sí. Sí que es cierto que meditadores expertos muestran mayor facilidad para regularse, pero no Ujú. significa que si una persona es una meditadora experta esté regulada por el hecho de que sabe meditar. No es lo mismo. O Vale. técnicas de relajación no son técnicas de regulación. Una persona puede estar muy relajada, sentirse muy relajada y estar totalmente desregulada Mm, fisiológicamente, mm, 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 interferencia del vínculo brutal. No es lo mismo. Entonces, mm. realmente a veces, ¿no? Sí que confundimos relajación con Claro. meditación, con quietud, con bienestar, con regulación. Si estoy bien, tranquila, relajada y meditando, es que estoy regulada. Pues no. No, Si claro. estoy con los caballos, es que estoy regulada. Pues no. Mm, mm. Mi caballo aparentemente no está haciendo nada que etológicamente me llame la atención, es que está regulado. Pues no. Tu caballo puede estar súper desregulado y aparentemente no detectarlo. Sí, 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 sí. Necesita una escucha de Sí. campo, porque el campo electromagnético se escucha y luego se escucha. Es lo que ¿Te hago con la... escucha? Vale. Es el detectar si se mueve o no se mueve. Y a veces Mm. incluso hay gente que, si hay alguien de aquí de los cursos, lo habrá visto. Yo a veces pongo la oreja. Es que se escucha, se escucha. Fascinante. Mm. ¿Y cómo, o sea, porque estamos hablando de que la coherencia cardíaca se ha puesto de moda, también se han puesto de moda múltiples cosas con los caballos de todo tipo, de todo tipo. Tú ya sabes las que yo estoy de acuerdo y las que no estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos detectar con los caballos con los que trabajamos? Ya no necesariamente tienen que ser los nuestros, porque a veces nos toca trabajar con caballos que no son nuestros.
¿cómo podemos detectar si una sesión, y no voy a decir si es de coaching, de psicoterapia, de constelaciones, o sea, cualquier sesión de cualquier tipo, ha tenido un impacto negativo en el caballo o el caballo se está quedando con algo que no tiene la capacidad biológica de soltarlo, ¿no? Esta es una pregunta muy difícil, Tania, Ya. porque, ¿verdad? Pero es tan importante para los que trabajamos con caballos, ¿no? Muy importante, y de hecho tú sabes, que mis formaciones están orientadas a eso. Sí, Punto. Y pasamos primero por trabajar el humano, pero el objetivo último es el caballo, el bienestar del caballo, ¿no? sí. Me cuesta mucho contestarte, primero porque yo vengo del ámbito humano, no equino, aunque cada vez sí que es verdad que sé más de caballos y trabajo más con ellos, entonces me siento como menos experta aquí. Mm, Pero también te diría, hay una parte etológica del comportamiento del caballo, por supuesto, ¿no? Hay señales muy evidentes que cualquier persona con un mínimo contacto con el caballo podría detectar. mm, Caballo lo veo más alterado, más nervioso o más parado o mm, va o está catatónico en vez de mm, relajado. O sobre todo yo lo que diría es aprender a escuchar el corazón del caballo, es decir, el pulso, el tomar el pulso yo creo que es imprescindible tener un fonendo. Si tienes un caballo tienes que tener un fonendo para escuchar el latido de tu caballo, conocerlo en diferentes situaciones, cuando está comiendo, cuando está después de hacer, ¿no? Y mm, para que tú puedas detectar cuando eso es distinto, ¿no? O mhm, mm, rápido o va mucho más lento. mhm. Claro, me cuesta contestarte porque para saber si hay una sesión de lo que sea que ha Sí. afectado de forma no sostenible a tu caballo, tienes que saber escucharlo desde donde yo sé. Yo hace unos años no tenía ni idea y pensaba que con saber cuatro cosas a nivel etológico era suficiente. Mm, Sí, claro, puedes detectar cosas, pero yo lo que he visto es que caballos que parece o que aparentemente están muy bien, cuando los escuchas a nivel de campo electromagnético o de tejido, no lo están. Entonces, claro, tampoco te sé decir, bueno, es que si tú te acercas y notas una sensación, porque se necesita como un trabajo previo para identificarlo, ¿no? claro, claro. Con el lenguaje de la corregulación, si se hace el entrenamiento y la formación adecuada para aprender a percibirlo, ¿no? Tú notas en tu cuerpo si un caballo está desregulado porque tienes una sensación física en ti que no es reconocida por ti. Mm, mhm, Y es una sensación física claramente ubicada en un punto del cuerpo y que no se va. Aunque tú te relajes, hagas tal, te estires, no sé qué, no sé qué, no se va, ¿no? Pero claro, eso dicho así puede ser hasta peligroso, que alguien diga, voy a ver si noto. Claro que se necesita un entrenamiento previo para aprender a detectarlo, ¿no? Pues hablando de eso, del entrenamiento previo, ¿no? O sea, tú estás dando formaciones ahora en todo esto que nos estabas hablando, porque decir coherencia cardíaca se nos queda corto, Ya porque es- no es eso. Y estás dando 3 niveles, ¿no? O sea, cuéntanos qué hay en cada nivel, cuál es la próxima formación que vas a dar, porque me lo preguntó alguien el otro día que quería hacer formación contigo. Pues gracias. Ah, sí. Ah, tengo que decir, para que todo el mundo lo sepa, que todo esto de que yo haga formación, que tenga 3 niveles y tal, es gracias a ti, Italia. O sea, yo en la vida habría dado un curso o un taller o una charla sobre este tema y ahora te cuento los cursos, pero Sí, la, pero yo no te podía dejar ahí escondida. O sea, el mundo tiene que conocerte. y te lo agradezco mucho y también a veces me cago en ti porque pienso, joder, Sí, bueno, pero ahora te vas a México, al Congreso. O sea, y esto es solamente el principio. Dios mío, pero realmente si no llega a ser por ti, yo no hubiera hecho nada de divulgación de esto, ¿no? Mm, Así que yo creo que es importante ponerte en valor a ti también, Talia. Gracias, gracias, Aina.
capacidad que tienes de confiar en nosotras, en lo que hacemos, en hacernos sentir capaces. Yo te lo agradezco profundamente porque a mí me ha cambiado la vida. Entonces, bueno, es mérito tuyo también, ¿eh? Estos 3 niveles. Entonces, los 3 niveles. Sí, yo empecé dando pues como masterclass o talleres pequeños donde explicaba lo que sabía, ¿no? Oh, mira, pues yo sé esto de coherencia, pues mira, tengo este aparato, se ve esto, aquello, vamos a practicar, tal. Y claro, a medida que voy investigando más y pues voy aprendiendo cosas nuevas y las cosas nuevas que aprendo pues las pongo en los talleres. Entonces los he tenido que dividir porque eran muchas cosas, ¿no? Claro, También se ha generado una pequeña comunidad de personas interesadas en el tema. Entonces vamos haciendo pues una primera parte, quieren más. Entonces cuando yo me siento preparada para más, ¿no? Convocamos, oye, que tengo más. Es donde de esta forma salió el nivel 2 y de esta forma salió el nivel 3, ¿no? ujú, ujú, Personas como muy comprometidas con este tipo de trabajo que tienen ese interés en irse formando y también a mí eso me motiva para, no solo para seguir claro, la investigación, sino para encontrar la manera de poder explicar eso, trasladarlo, que otras personas lo puedan aplicar también, que no quede solo en artículos publicados. Mira, hemos sí, descubierto esto, sino que se pueda llevar a un terreno, ¿no? Palpable. sí, sí. Ahora mismo lo tengo dividido como por partes que para mí tienen mucho sentido. El primer nivel es un nivel en el que mm, aprendemos a descubrir la sensación más allá del pensamiento y la emoción, ¿no? ¿Qué es eso de la sensación? ¿Cómo se nota? ¿Para qué sirve? Hablamos de campos electromagnéticos, hablamos de coherencia cardíaca y ya no hablamos más de coherencia cardíaca, por ejemplo, en el nivel, en el 3, es como ya está, ya sabes lo que es, chipum, ¿no? La coherencia cardíaca nos permite hablar de campo electromagnético, de sincronicidad entre campos, eso es muy importante. Y sobre todo lo que hacemos es mucha práctica, mucha práctica. A mí me gusta mucho, con los años he ido cambiando mi manera de plantear las formaciones y ahora lo que hacemos es practicar y luego poner palabras a lo que hemos vivido y notado, ¿no? Mm. Antes, yo que vengo del mundo académico, todo el mundo sentado, explicar el cerebro, ¿no? Y yo ir a practicar. Ahora pienso y digo, "Va, qué tostón, qué rollo". Y ahora es muy distinto. Entonces, el nivel uno es como profundizar mucho en la sensación y aprender a separarla de la emoción, del pensamiento, del sentimiento. Es como, mm, ¿qué es la sensación? ¿Cómo la identifico? ¿Cómo la regulo? ¿Cómo la noto? ¿Cómo la regulo? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo sé que la estoy regulando? ¿Cómo Mm, cambio? ¿Cómo la percibo en mí? ¿Cómo percibo sensaciones del otro? ujú, De otro ujú, humano y de otro caballo. El nivel uno es sensación. El nivel 2 ya empezamos a meter emoción, ¿no? Esta sensación, cómo conecta con una emoción, cómo se mapean las emociones en el cuerpo para luego entenderlas desde una sensación y cómo ujú, eso. Lo único que regulamos son sensaciones ujú, de la corregulación. No regulamos emociones desde la corregulación. mm. Las emociones tenemos que poder llevarlas a la sensación para poder trabajar con ellas desde la regulación. Claro, claro. En nivel 3 lo que hacemos es incluir memorias, que es lo que hace que queden cosas retenidas, perdón, en los tejidos, ¿no? Entonces, el nivel uno es sensación, el nivel 2 es sensación y emoción, Ujú, el 3 es sensación, emoción, memoria. Y cómo yo regulo todo lo que mi cuerpo tiene mapeado y almacenado, ¿no? mm, Y no lo regulo desde el ponerle palabras, interpretarlo, abrirme en canal, remover, tal, no sé qué. No, hay muchas veces que podemos regular sin saber la historia de vida de la persona. No se necesita para hacer este trabajo. mm, Necesita activar una memoria, ver qué emoción hay, qué sensación hay y regular esa sensación, ¿no? Lo que hacemos es como abrir canales. ujú. Trabajo tan
tan respetuoso, tan sostenible, Talia, porque a veces en un fin de semana o 3, 4 días, si abrimos demasiado la caja de Pandora o muchos melones, la persona se va con una experiencia intensa, maravillosa, pero tan Sí, poco sostenible sí, sí. que nos quedamos ahí. Y, y en cambio este trabajo yo lo que he descubierto es que es lo que es sostenible. Eso no se puede negar, ¿no? Y eso es tan importante en nuestro trabajo porque, a ver, escuchamos tantas barbaridades de personas que han hecho sesiones o formaciones y luego han tenido que ir al psicólogo o que se les ha girado totalmente su vida, ¿no? Para mal, para mal. ¿Qué piensas de esto, de estas barbaridades? Porque yo le llamo crueldad y salvajadas, porque no puedo encontrar otros adjetivos que lo describan más delicadamente, ¿no? Yo, bueno, ya lo sabes, Talia, yo soy muy crítica con esta parte. Yo soy muy crítica con esta parte, no sé, será por un tema de carácter, pero yo creo que es por un tema de profesión, ¿no? Yo me dedico a la psicoterapia y yo trabajo en el ámbito de las adicciones y las dependencias y en el ámbito del trauma complejo. Súper alegre. Pero claro, lo que me encuentro, ¿no? Son sistemas psíquicos, sistemas emocionales muy dañados, muy bloqueados, ¿no? Con vivencias muy graves y con una repercusión en la vida, ¿no? Y unos condicionantes en la vida o en la capacidad de vincular mm, muy, muy graves, ¿no? Entonces, a mí me ofende profundamente, de verdad. Y yo lo siento, soy muy crítica y esto no le va a gustar a mucha gente, pero me ofende profundamente esta falta de respeto y de sensibilidad hacia la herida del otro, ¿no? Hay un síndrome, igual que la coherencia cardíaca se ha puesto de moda y es muy positivo. Yo lo vivo como algo súper positivo, ¿no? Pero lo que no vivo como positivo es el síndrome del terapeuta, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que estamos totalmente alineadas en esto, sí. Hay muchas personas que, pues, por vivencias personales, porque todos tenemos a veces, ¿no? Esa vocación de ayuda, de acompañar, es algo que nos hace sentir muy bien, por el motivo que sea, que seguro que es muy noble, ¿no? Pero sin tener conocimientos suficientes empiezan a abrir y abrir y abrir heridas, dolores, historias, memorias, que luego no saben regular, no saben sostener, no saben ubicar y no saben luego tampoco derivar a un profesional, Ahí ¿no? está, claro, Esta claro. cosa de que todo el mundo puede ser terapeuta, todo el mundo puede ser psicoterapeuta. Mira, fíjate, dentro de la psicología, no todos los psicólogos pueden ser psicoterapeutas. Ya, Imagínate, ¿sí? Tú claro. puedes ser psicólogo y un gran psicólogo en tu ámbito y no puedes ser psicoterapeuta. Y eres psicólogo, ¿me explico? Es Sí, como un sí, sí, sí. médico. Tú puedes ser médico, pero yo no me dejaría operar el corazón por un pediatra, Claro, sí, sí, sí. por un ginecólogo. Pues porque seguramente si me tengo que operar el útero, pues quiero que me opere un ginecólogo. Pero si me tengo que operar del corazón, yo prefiero un cardiólogo. Y que Obvio, claro, claro. pues en el mundo de la psicología, que no solo se acompaña desde la psicología, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero ahora hablando de psicología, pero hablando también ya del mundo del acompañamiento emocional, que se puede hacer desde muchos sitios, ¿no? Jolín, tienes que saber si eres neurólogo, pediatra o podólogo. O sea, tienes que saber en qué punto estás. Y Sí, todo es muy útil, ¿sí? sí, Porque sí. tienes un juanete en el pie y te fastidia que no veas. Y le das las gracias al podólogo, pero no te vas a dejar operar el corazón por un podólogo, Claro, que es claro. médico, ¿me explico? Sí, Entonces, sí, sí, sí. creo que hay este síndrome de, como se ha puesto muy de moda esto de la inteligencia emocional, la La sanación, autogestión. sí, Y yo creo que a veces hay un poco de falta de respeto y de sensibilidad
¿no? mm, Que no digo que tengas que ser psicólogo para... No, 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 no. El coaching con caballos se ejerce de una forma exquisita y no tienes por qué ser psicólogo, mm, ¿eh? Tienes ujú, que poder tener una formación de base con un trabajo propio suficiente como para, ¿no? Pero tienes que saber identificar, uy, yo aquí ya no puedo pasar, ¿no? exacto, sí. No lo puedo abrir. Entonces, yo soy muy crítica con esto. Ya no me acuerdo de la pregunta, Talia. Mira si soy crítica, se me va. No, no, estábamos hablando justamente de esto, ¿no? De la misma manera que la coherencia cardíaca se ha puesto de moda, pues lo que hablábamos de abrir melones que luego la gente no sabe cerrar y el impacto tan negativo y desastroso y cruel, porque yo sigo diciendo que es una crueldad de meterte a hacer un acompañamiento a alguien desde el coaching o desde y abrir una herida a tu cliente y no saber cerrar o no saber el impacto que va a tener el abrir Sí, esa herida, ¿no? sí, sí, sí. Hay veces que mueve más yo le llamo sensacionalismo emocional, ¿no? Mm, Si mm. hablas de emociones, si te abres en canal, si te desgarras, si no sé qué y tal, estás sanando. No, Hostia, no, sí, ¿no? sí, ¿Que significa que tienes que guardártelo todo? No, 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 para nada. Tienes que sacarlo, pero sacarlo no tiene por qué ser tan profundamente doloroso y tortuoso. exacto. Decíamos que este tipo de trabajo es tan sostenible, ¿no? Tan sostenible. Yo lo que he visto con los años es que hay que ir a lo sostenible. Sí, Y yo veo en cuadros de trauma complejo, trauma profundo o cuadros multitraumáticos, politraumáticos, que abriendo en canal y venga todo, la persona empeora, se enquista y empieza a activar elementos de protección muy patológicos, ¿no? Pues claro, claro, conecta, se disocia, evita, lo que sea. claro. O está enfadada 8 años. No, es que estoy sacando la rabia. Bueno, no hace falta que la saques durante 8 años. Algo te Sí, está pasando. Esta sí, rabia es patológica, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, yo creo que ir a lo sostenible, a lo que parece que no haces nada, pero estás generando un cambio muy profundo y sobre todo irreversible. Mm, mm, Creo que esta es una palabra clave que a veces hacemos muchas sí, cosas que parece que están haciendo mucho, pero al cabo del tiempo vuelves a estar igual. sí, sí, Esto es un gasto de energía de la persona y de la psique brutal, ¿no? sí, sí. Entonces, si tú puedes generar un cambio y acompañar en un proceso de transformación de la manera más sostenible posible, que no significa que no sea doloroso, pero que sea sostenible, pero con mayor garantía de que ese cambio es permanente, hostia, yo Pues lo sí, quería, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo ¿Quién? que a veces el ser más cuidadosos, más sutiles, no buscar ese, ¿no? Eso, el sensacionalismo, ¡guau! Ha pasado. Bueno, es Sí, que no parece que haya pasado mucho. No, no parece que haya pasado mucho, pero en una semana nos llamamos y me cuentas cómo ha ido esta semana, ¿no? Y van pasando cosas. claro, claro. Pues tal, y bueno, y nos vemos en un mes, ¿qué tal? Wow, pues ha habido un cambio, siento esto diferente, esto ya no lo noto, ya no me duele aquí, bueno, y luego poco a poco vas poniendo palabras. Yo creo que hay que dar tiempo al cuerpo para recolocarse y Sí, al psique para renombrar las cosas, ¿no? mm, mm, Y si no sabemos de eso, vamos, ¡pua! exacto. Sí, sí, Emoción, sí. pura y dura. Si cambio la emoción es lo último Sí, que toca, o sea, es lo sí, último. sí, suéltalo, sácalo, ¿no? O sea, sí, sí. Es Sí, mi punto de vista, ¿eh? Otra persona te dirá otra cosa. sí. Bueno, sabes que estamos totalmente de acuerdo con esto porque lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, y ya para ir terminando, Aina, ¿cuándo haces las próximas formaciones para que la gente lo sepa? Sí, pues mira, el fin de semana que viene, Mira, creo que el 28 o algo así, damos un nivel 2 aquí en Girona. Luego habíamos programado un nivel 1 para julio,
pero la verdad es que, mira, he activado autocuidado. Estoy muy cansada este año y lo hemos pasado, lo hemos calendarizado para octubre. Mejor y además hará menos calor. Menos calor, Sí. estaremos todos más descansados, ¿no? Porque también creo que es importante ser coherente con lo que hacemos y si yo predico la regulación y la corregulación y lo sostenible, también tengo que hacer cosas que sean sostenibles para mí. Y un Sí, maratón de cursos no es sostenible para mí. Entonces, el fin de semana que viene hago uno, es el último de la temporada. Hago el nivel 2. Luego, a principios de octubre, ahora no me sé los días, no sé si es 3, 4 o 4, 5, bueno, ese fin de semana, haremos un nivel uno también aquí en Girona. mm, Tenemos que calendarizar uno en Francia, ya veremos cuándo. sí. Y vamos a hacer un uno, 2 y 3 en México, En México, sí, la quincena de noviembre. Y sí. tenemos que calendarizar también para octubre o principios de noviembre un nivel 3 aquí en Girona y en mayo del año que viene un nivel 3 en Navarra. Esto de momento es lo que tenemos seguro. Muy bien, O durante el año vamos muy así. bien. Y cuéntanos así rápidamente tu ponencia en el tercer Congreso Internacional en México. ¿Qué vas a explicar? Pues mira, lo estamos acabando de decidir porque hay tanto para explicar que no sé muy bien, ¿no? Además, la propuesta es hacerlo en vivo con los caballos, no es explicar a nivel teórico, entonces eso lo hace un poco más difícil, porque presentar el tema directamente aplicando cosas, entonces yo creo que básicamente lo que se va a explicar va a ser ah, en qué consiste esto y para qué sirve. Y hacer un poquito que los asistentes puedan practicar de manera conjunta y algún voluntario en pista las dos, tres técnicas básicas de regulación. Mm, Ya está, porque es una ponencia, como es una contribución claro, de un tiempo limitado para poder dar lugar a todos los magníficos ponentes que hay, que he visto el programa y es increíble. Entonces tenemos que repartirnos el tiempo entre todos para poderlo disfrutar. muy bien. Todavía está un poco por ver, pero la idea es esta. No, está súper bien de poder hacer algo así más práctico delante de la gente, ¿no? Está súper bien. Sí, sí, sí. Bueno, ahí nos veremos. Ahí Sí, nos veremos en México. Sí, sí. sí, bueno, volaremos juntas, ¿eh? Eso. Sí. Cogiditas de la mano. Muy Aina, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere formar, ya sea en coaching con caballos, porque tú estás en el equipo de equilibrio, que ya lo expliqué al principio, o contigo, alguien que quiera empezar en todo este mundo, ¿qué recomendarías? ¿Qué recomendaría de qué hacer o qué? Alguien que se está pensando, "Oh, me gustan los caballos, me gustaría trabajar con los caballos. Mm. O bien formarse en coaching con caballos, o formarse en lo que tú haces, biofeedback, coherencia, corregulación. O sea, Claro, soy poco objetiva, pero yo le recomendaría la formación de equilibrio. Claro, sí que lo diga, pero es verdad. Ah, pero aparte de formaciones concretas, que luego si quieres vamos a ello, yo lo primero que recomendaría es, si es una persona que monta, que se dé el tiempo de estar un tiempo sin montar, a ver que pueda observar cómo cambia la percepción y la relación con el mundo equino estando en el mismo lugar siempre, ¿no? Y qué tipo de relación puede establecer desde otro lugar y qué puede crear con el caballo desde otro lugar, ¿no? Si es un ujú, hombre que no monta, pero siempre trabaja haciendo actividades o pues que se relacione con el caballo en libertad. O sea, siempre como dar un paso más, ¿no?
a la conexión natural y libre entre los dos. Eso es lo primero, y encontrarse ahí a ver qué. Lo segundo que le recomendaría es que se trabaje personalmente, ¿no? Que invierta en un proceso personal de coaching, que invierta en un proceso personal de psicoterapia, el que quiera, pero que invierta en un proceso de trabajo personal largo, no Mm, de 2 sesiones, sino, bueno, de hacer un proceso de introspección que se puede hacer desde muchos lugares, sí, ¿no? sí, Desde el sistémico, desde el coaching, desde la psicoterapia, desde donde quiera, pero que se trabaje. Si el objetivo es poder llegar a acompañar a personas o caballos, tienes que conocerte, sí. tienes que saber de ti, tienes que saberte sostener. Yo es lo que haría. Luego, ¿qué más recomendaría yo? A nivel de formación, hay muchas formaciones. Yo buscaría una formación que fuera larga, ¿no? Una formación corta puede ser muy atractiva, pero por una cuestión de tiempo, no, Claro, claro. no siempre. Entonces, yo quería otra formación que fuera larga, ¿sí? Y de algo que realmente te guste, creas que te puede apasionar, porque vas a tener que invertir energía, amor, paciencia, dinero, tiempo. Sí, 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 sí. Algo que linke con tu pasión. Pasión puedan ir de la mano. Yo diría eso, ¿no? Pues no, no están mal. A mí lo que me ha gustado mucho es el trabajo personal, ¿no? Porque creo que es absolutamente necesario pasar por allí si luego quieres acompañar a otras personas. Y Sí, aprender a mirar el caballo desde otro lugar, sí, creo que es otra parte del proceso personal con él o con ellos, ¿no? sí, sí, Relaciono desde la monta, ¿cómo lo hago desde otro lugar? Si me relaciono desde el, ¿no? Estar en libertad, pero que ellos están allí y yo allá, o que solo voy a ver qué tal, ¿cómo lo puedo hacer distinto, ¿no? sí, sí, sí. Escuchar, cómo puedo mirar distinto, cómo puedo, yo creo que ampliar un poco ahí. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, todo lo que no consigas pie a tierra con el caballo, arriba no lo vas a conseguir tampoco. Y ahí el vínculo y el conocer y el darse tiempo y sobre todo conocer al caballo, ¿no? Cada caballo es un mundo. Sí, sí. Pues Aina, ha sido un verdadero placer. Yo me quedaría un montón más de tiempo porque es Bien. súper interesante. Pero vamos a dejar descansar a la gente. Si hay alguna pregunta que alguien tenga, estoy mirando por aquí si hay alguna pregunta. Hay comentarios que luego los veremos después. Si hay alguna pregunta, ahora o nunca. Hombre, yo creo que también hemos sido como muy claras, ¿no? No. Sí. Y cualquier duda que tengáis, bueno, podéis contactar directamente a Aina desde tu cuenta de Instagram, ¿no? Aina Monfort. En confort, Ahí. sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien, guapísima. Pues ha sido un verdadero placer. Muchas Igualmente, gracias. siempre es un placer, Talia. Un beso muy grande y gracias a todos los demás que habéis estado ahí escuchándonos. Gracias por estar aquí. Vale. Un beso. Chao.